El sol se derramaba suavemente sobre los suelos de mármol de la gran cocina, iluminando los tiradores plateados de los armarios y arrojando destellos de luz sobre las paredes. Para cualquiera desde fuera, esta mansión era la perfección, un símbolo de riqueza y poder, custodiada por altas puertas y rodeada de setos bien cuidados. Pero tras esos muros vivía un hombre que soportaba más soledad de la que su fortuna jamás podría cubrir. Charles Montgomery, un multimillonario conocido en todos los sectores por su agudo instinto y su fría capacidad para negociar, regresaba cada noche a una casa que parecía llena, pero que se sentía vacía. Su esposa se había marchado hacía años, incapaz de afrontar los retos de criar a sus hijos gemelos, que habían nacido con sordera profunda. Desde entonces, Charles se había sumergido en el trabajo, dejando que niñeras y criadas se turnaran en la casa, pero ninguna parecía durar. O bien se distanciaron de las necesidades únicas del niño o se marcharon en silencio, diciendo que la carga era demasiado. Esa tarde, Charles entró en su casa antes de lo esperado, con sus zapatos lustrados resonando suavemente contra las baldosas del pasillo. Se aflojó la corbata, maletín en mano, exhausto por las interminables reuniones, cuando algo inusual lo detuvo en seco. De la cocina surgió una carcajada, no de esas que se oyen en palabras, sino de las que explotan de alegría pura, en movimiento, en energía silenciosa. Su corazón dio un vuelco. Sus gemelos rara vez expresaban su alegría abiertamente. Curioso y cauteloso, se dirigió hacia el ruido, llenándolo de una extraña anticipación a cada paso. Y entonces se quedó paralizado. Frente a él, sus gemelos estaban descalzos sobre la encimera de la cocina, con sus camisas rojas a juego brillando bajo la luz del sol. Entre ellos latía un gran altavoz, cuyas luces de colores parpadeaban rítmicamente. La música retumbaba, haciendo vibrar la superficie, un ritmo que no podían oír, pero sí sentir. Y bailando con ellos, con los brazos en alto, estaba la criada que había contratado hacía solo 2 semanas, Isabella. Llevaba su delantal de limpieza y sus brillantes guantes amarillos, pero en ese momento, parecía un director de orquesta dirigiendo una sinfonía que solo ellos entendían. Sus movimientos eran exagerados, su sonrisa amplia, su cuerpo se balanceaba para guiar a los niños. Los gemelos seguían sus indicaciones, sus pequeñas manos imitando las de ella, sus pies pisando fuerte alegremente, perdidos en un mundo de vibración y luz. Charles permaneció inmóvil, con el maletín colgando de la mano, la boca ligeramente entreabierta. Durante años, había luchado por conectar con sus hijos. Había probado con tutores, terapeutas, incluso con los mejores especialistas que el dinero podía comprar. Sin embargo, nunca logró romper del todo su silencio. Y aquí, esta mujer, una criada, había desbloqueado algo que él nunca había logrado tocar. Sintió que algo se agitaba en su pecho, algo a la vez agudo y tierno. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de las conexiones inesperadas, por favor, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote historias que inspiran y nos recuerdan la belleza que se esconde en la vida cotidiana. Charles se aclaró la garganta suavemente, pero el sonido se perdió entre la música. Aún así, Isabella lo notó. Por un breve instante, el pánico se dibujó en su rostro. Rápidamente ayudó a los gemelos a bajar, apagando el altavoz como si la hubieran pillado rompiendo una regla tácita. Pero los niños protestaron, extendiendo sus manitas hacia ella, con los ojos brillantes de palabras no dichas. Charles la miró fijamente, no enojado, sino desconcertado, al entrar en la cocina. El silencio después de la música. Era pesado, pero su corazón estaba todo menos tranquilo. Isabella bajó la cabeza, disculpándose en voz baja, pero los gemelos tiraron de su delantal, haciendo señas torpes, con sus pequeñas manos. Charles, aunque no dominaba el lenguaje de señas, entendió lo suficiente como para saber lo que decían. La llamaban mami.
La palabra lo impactó más que cualquier otra cosa. La ausencia de su exesposa había dejado un vacío en sus vidas, uno que ninguna cantidad de riqueza podría llenar. Sus hijos habían aprendido a dejar de preguntar por ella, pero la necesidad nunca desapareció. Y aquí estaban, encontrando consuelo en la risa de una criada, en su baile, en su presencia. Para un hombre que había construido imperios, Charles se sintió repentinamente impotente. Esa noche, se sentó solo en su estudio, repasando la escena una y otra vez. Recordó sus rostros radiantes, cómo se habían aferrado a Isabella, como si fuera el centro de su mundo. También recordaba sus propios fracasos. Con cuánta frecuencia había preferido las salas de juntas en lugar de los cuentos para dormir, las reuniones en lugar de las comidas. Por primera vez en años, la culpa se le hundió en el pecho. Sin embargo, bajo la culpa había algo más. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta mujer le estaba mostrando lo que él había sido demasiado ciego para ver. Que sus hijos no necesitaban la perfección. Solo necesitaban amor, creatividad y alguien dispuesto a encontrarse con ellos donde estuvieran. Con el paso de los días, Charles empezó a notar cambios. Los gemelos sonreían más, reían más y buscaban la atención de Isabella constantemente. Ella introdujo juegos con colores, vibraciones y gestos, enseñándoles a asociar la música silenciosa con movimiento y luz. Incluso les pegó globos a las muñecas para que sintieran el pulso de las notas graves en los brazos. No era terapia en el sentido tradicional, pero era conexión, y estaba funcionando. Charles observaba en silencio desde la puerta casi todas las noches, con el corazón derritiéndose un poco más cada vez. Poco a poco, la influencia de Isabella también empezó a conmover a Charles. Una noche, lo invitó a unirse a sus pequeñas sesiones de baile. Vacilante e incómodo, se quedó de pie junto al mostrador mientras los gemelos le ponían las manos en el altavoz para que sintiera las vibraciones. Se rieron mientras él se tambaleaba con sus torpes pasos, pero su risa no era cruel. Por primera vez, Charles no era el director ejecutivo, el multimillonario ni el padre severo. Simplemente era papá, aprendiendo a moverse en un mundo sin sonido. Los muros que había construido alrededor de su corazón empezaron a resquebrajarse y la alegría lo inundó. Pero no todo fue color de rosa. Algunos de sus amigos y colegas adinerados, al enterarse de que sus hijos bailaban con la criada, se burlaron de él. Sugirieron que Isabella se estaba extralimitando, que una criada no tenía por qué influir en la vida de hijos de multimillonarios. Charles sintió la presión del juicio, el peso de las expectativas. Sin embargo, cuando miró a su hijo a los ojos, más brillantes y llenos de vida que nunca, supo que no podía arrebatárselo. Por primera vez, le daba igual lo que pensara el mundo. Una mañana, Charles se sentó con Isabella a tomar un café. Ella compartió su propia historia, como había estudiado música antes de que una tragedia la obligara a dejar la universidad y trabajar para mantener a su familia. Su hermano también era sordo, y a través de él, descubrió la belleza de sentir la música en lugar de solo oírla. Por eso comprendió a la gemela con tanta naturalidad. Al escucharla, Charles sintió que su respeto se profundizaba. No era solo una criada. Era una mujer que llevaba compasión y resiliencia en su corazón. Alguien que había vivido el dolor, pero lo había convertido en alegría para los demás. Conforme las semanas se convertían en meses, la mansión se transformaba. Los chicos ya no eran sombras que se movían silenciosamente por los pasillos. Eran estallidos de energía, corriendo, riendo, bailando. El propio Charles empezó a acortar el trabajo antes, a elegir la cena en casa en lugar de las llamadas nocturnas. Estaba redescubriendo la vida no en las salas de juntas, sino en la cocina con sus hijos y la criada, quien, sin saberlo, se había convertido en el alma de la casa. Entonces llegó un día que Charles jamás olvidaría. Los gemelos,
Tras semanas de la paciente enseñanza de Isabella, le hicieron señas con algo nuevo durante el desayuno. Era torpe, pero inconfundible. Le hicieron señas: papá, baila. Se le hizo un nudo en la garganta mientras las lágrimas le nublaban los ojos. Empujó su silla hacia atrás, se levantó y, sin dudarlo, comenzó a moverse al ritmo silencioso que Isabella les había enseñado. Los gemelos vitorearon, agitando sus bracitos con alegría. Para Charles, no era solo un baile. Era un puente construido sobre el amor entre él y los hijos de los que una vez se sintió aislado. Para entonces, Charles sabía que su vida había cambiado para siempre. El dinero, el éxito, la reputación, nada importaba comparado con la simple alegría de la conexión. La criada que había contratado para limpiar su casa había limpiado algo mucho más grande: el vacío de su alma. Y al mirarla, guiando a sus hijos en otra alegre vuelta, se dio cuenta de que su corazón ya no estaba frío. Estaba vivo, latiendo al ritmo de la danza de su familia. Si esta historia te ha conmovido, por favor, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que nos recuerdan el poder del amor, la resiliencia y las segundas oportunidades. Antes de terminar, nos encantaría saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Comenta abajo y cuéntanoslo. Tus palabras podrían inspirar a alguien más hoy. Esa tarde, cuando la luz del sol volvió a entrar en la cocina, Charles se unió a sus hijos e Isabella sin dudarlo. Ya no era un observador, ya no era un hombre temeroso de sus propios defectos. Reía y bailaba con ellos, con los brazos abiertos y el corazón abierto. Y en esa cocina común y corriente llena de un amor extraordinario, un multimillonario descubrió que la mayor riqueza de la vida no se cuenta en números, sino en momentos que derriten el corazón. Todos,